ingeniero, usted tiene una larga trayectoria en proyectos de trabajo muy válidos y sobre todo que requieren, pues, obviamente, pues, el fuste y el trabajo personalizado, si quiere el término. El cannabis no psicoactivo, cáñamo, que ha sido uno de los proyectos que he impulsado desde el Ministerio de Agricultura en el 2018, creo 2019, y a través de conversar o de llevarlo la propuesta hasta el Congreso, hasta la Asamblea, y finalmente se fructificó. Coméntenos un poco cómo nace esta idea y cómo ha ido madurándose hasta llegar, pues, a la legalidad. Bueno, Clever, buenos días, gracias por el espacio. En realidad, pues, la industria del cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial, como bien usted menciona, pues nace antes del año 2019, en el que lógicamente fue aprobado y despenalizado, más bien en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, y publicada en el Registro Oficial número 107 del 24 de diciembre del 2019. Pero antes de todo eso, pues hay todo un antecedente en el cual, pues, en aquel entonces, el exministro Javier Lazo, con su visión, con su conocimiento del mundo, eh, él, pues, propuso a todos los que en aquel entonces éramos parte de un equipo de trabajo, nos propuso mirar hacia el lado del cannabis no psicoactivo y el cáñamo industrial como una oportunidad, no solamente de mejorar la oferta agroindustrial que tiene el Ecuador, sino también como un potencial extraordinario para poder mejorar la calidad de vida de muchas comunidades, de muchos sectores del agroecuatoriano, dándoles una nueva oportunidad para poder diversificar en sus quehaceres. Es Claro, entonces, Javier, era sí, era el momento también apropiado, el 2018-2019, porque no solamente que Ecuador planteaba esta propuesta nueva de industrialización y de un filón que puede ser muy interesante para los productores en general o para aquellos inversionistas que pueden hacer, sino que también países del área, como por ejemplo Chile, Paraguay, Uruguay, ya habían venido haciendo una apuesta importante y la legislación de los Estados Unidos también había desmontado ciertas penalizaciones al respecto. bueno, en realidad Ecuador no fue el primero, pero sí tuvo la oportunidad de ir viendo pues en la industria y en todos los países que usted menciona, qué es lo que había pasado ya con la parte no solamente regulatoria, sino también ya con la parte práctica, ¿verdad? ¿Qué era lo que venía pasando con los desarrollos que ellos habían venido teniendo? Y es entonces como pues se fueron un equipo de trabajo muy, muy completo, en el cual comenzamos a investigar pues qué era lo que había pasado en todos estos países y cuánto había avanzado la industria en el tiempo desde cuando ellos la legalizaron. Colombia ya se nos había adelantado un poco antes, ellos ya estaban produciendo, ellos ya tenían una legislación y nos dio la oportunidad de Ecuador de poder tomar todas esas buenas prácticas, tanto de los países que ya venían legalizándose en Latinoamérica y que venían haciendo la actividad, como también de otras partes del mundo. Entonces tomamos todas esas mejores prácticas regulatorias, podemos decirlo de alguna manera, y comenzamos a armar una propuesta que hoy en día, sin lugar a dudas, debe ser una de las mejores regulaciones que tiene el cannabis en toda Latinoamérica y una de las mejores del mundo probablemente. Una de las legislaciones o una de las regulaciones más amigables a la inversión, más amigables al desarrollo de una industria seria, más amigables a que personas se interesen si es que lógicamente pues esta regulación es bien interpretada y es bien aplicada, ¿no? Claro. Eso es, claro. Claro, ahora, Ecuador tiene las condiciones geográficas y de suelos propicios para proyectos de esta naturaleza. Tengo entendido que nos favorece mucho la línea ecuatorial, el comportamiento de la luminosidad de nuestros suelos, hace que obviamente es la variedad de cannabis que se utiliza, porque hay muchas semillas, hay realmente toda una genética, una parafernalia en cuanto a cuál es el cannabis apropiado que debe usarse, porque tengo entendido que tiene que tener, hay una regulación respecto al porcentaje de cannabinoides que debe tener. Eh,
Clever, Ecuador en la parte productiva primaria, es decir, en la parte agronómica y de extracción, está muy bien preparado. Tiene todos los insumos y los microclimas, tanto en la sierra como en la costa, para ser altamente productivos, permitiéndonos incluso tener varias cosechas en un año agrícola. Podríamos llegar a tener hasta 4 ciclos para los distintos usos finales. También han estado haciendo pruebas en el oriente, pero aún se están evaluando esos resultados de esas genéticas, ya que la alta humedad relativa que tiene esa región del país favorece la proliferación de algunos hongos, de algunas plagas. En este caso, la radiación solar, por nuestra posición geográfica, que es vital para la planta, es estratégica, ¿no? Nosotros aseguramos todo el año 12 horas de luz, lo que nos puede llevar a ser, sin dudas, los mejores productores de la región y del mundo. Como tú bien decías, pues dentro de estas regulaciones, el Ministerio de Agricultura emitió pues, un reglamento el 9 de agosto, al 9 de agosto perdón, en el año 2020, perdón, emitió una reglamentación en la cual pues se sacaron 7 tipos de licencias, ¿no? Hay licencias para la importación y comercialización de semillas, hay licencias para la siembra y producción de semillas, hay licencias para el cultivo de cannabis no psicoactivo o cáñamo, hay licencias para el cultivo de cáñamo de uso industrial, hay licencias para el procesamiento de cannabis no psicoactivo y producción de derivados de cannabis no psicoactivo o cáñamo, e incluso hay licencias para fitomejoramiento y bancos de germoplasma e incluso para investigación. Entonces, como tú ves, casi se puede decir todo el encadenamiento está cubierto por licencias apropiadas para cada tipo de actividad. Como le dije nuevamente, lo importante es poder hacer un buen uso de ellas y poderlas aplicar correctamente. Claro. Ahora, sobre los derivados o sobre el uso que tú bien señalas y que obviamente el enfoque es medicinal, hay una industria tanto farmacéutica como con metodológica que hace uso específicamente del aceite de cannabis, porque este creo que es el producto que generalmente más asediado o el producto que mayormente se obtiene. Pero luego también en la parte del cáñamo, el uso industrial es muy variado, realmente tiene y en el periodo oscurantista, se puede decir, desde el año 1910, 1970, 80, estamos hablando de un bloque de años muy importante en que el cannabis dejó de ser una planta milagrosa, una planta, y pasó a ser una planta rechazada y psicotrópica. Han pasado realmente un bloque de años muy importante, pero ahora vemos que la industria farmacéutica está muy interesada y hay incluso grupos económicos de esta industria interesados en su siembra. Sí, aquí es importante para los amigos que vayan luego a ver este programa, es importante establecer algo muy, muy clave en el entorno país. Hay actores en la industria y principales reguladores, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar de lo que son materias primas, de lo que es flor, biomasa, derivados semi-elaborados que no están aptos para el consumo humano, hablaremos que el principal regulador es el Ministerio de Agricultura. Pero si vamos a hablar de productos terminados y los productos que tú mencionas como goteros, gomitas, cosméticos, aceites como el CBD, bebidas, chocolates, barras energéticas, tés y todos los productos que estén aptos para consumo humano, entonces el ente regulador pasa a ser el Ministerio de Salud y el ARSA, ¿verdad? Entonces si ves que hay dos bloques de regulaciones. Entonces eso hay que tenerlo muy claro porque las competencias son distintas y bajo ese punto de vista, lógicamente, pues actúa cada una de ellas en lo que le compete, ¿no? Eso es la primera parte que te quería comentar. Sobre lo que me preguntas sobre el potencial, sobre el mercado y el desarrollo de la industria de productos terminados, a ver, en este momento ya se venden en el país una gran variedad de productos de cannabis. En el mercado, como te dije, hay aceites, soluciones, gotas de CBD, cremas de CBD, gomitas, cafés, chocolates, cervezas, blend de flores, pero al momento, pues a veces la parte reglamentaria comienza a tambalear. Y cuando hablo de la parte reglamentaria,
significa a que no hay una estabilidad o la industria a veces percibe que podría haber, no haber una estabilidad regulatoria. Y eso nos está deteniendo un poquito en lo que podía haber despegado ya mucho más la industria como tal. Entonces, actualmente, Cuando hablas de esa inestabilidad regulatoria, hablas tú de la sobreoferta que se puede dar del producto, porque de hecho esto ya ha ocurrido, está ocurriendo en los Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores del cannabis medicinal o cáñamo, pero ya se nota una presión de la sobreoferta que ha hecho que durante 3 años consecutivos, obviamente, el precio haya caído. Y generalmente una industria regularizada como la que se tiene o para donde se va, es muy importante mantener los niveles de competitividad o los umbrales de rentabilidad para que el productor continúe. claro, cuando yo hablo de estabilidad regulatoria, hablo más bien a que los reglamentos que ya existen en el país sean aplicados como tal y que no existan cambios drásticos en el camino. Si tú eres inversionista y mañana quieres hacer negocios en Ecuador y quieres ponerte una fábrica para hacer un producto terminado o un semi elaborado o simplemente cultivar cannabis a cielo abierto, tú lo que necesitas primero es saber claramente que las reglas del juego no van a cambiar durante el tiempo que tú vas a invertir. Entonces, si mañana cambiamos de autoridades y mañana hay una autoridad que tiene una interpretación distinta de lo que ya está establecido y quiere hacer algún movimiento muy brusco dentro de esa regulación, lo único que va a causar es nervios dentro de la industria. ¿Y el inversionista qué va a hacer? El inversionista se va a detener, porque lógicamente cuando hablamos de una inversión importante, nadie va a querer invertir en algo que mañana puede ser de pronto detenido o puede ser de Penalizado pronto, perdón, o penalizado. o puede ser penalizado, o puede de pronto alguien puede venir con una intención de querer inclusive bajarse la industria, y eso es una cuestión terrible para el país. Para que tengas una idea, solamente hoy en día en el país deben haber no menos de ya más de 16 millones de dólares invertidos a la fecha ya por la industria, ¿verdad? Ya en capacidad instalada como tal, o sea, hablo, ¿verdad? Y más de 60 millones de dólares probablemente en acuerdos de inversión al corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando tú hablas ya de acuerdos de inversión, estás hablando que de por medio ya hay intenciones de partes, ¿verdad? Partes interesadas en invertir y partes interesadas en que esa inversión puede ir siendo canalizada en el país. Pero ¿cómo se va a lograr esto si mañana existe una inestabilidad regulatoria? Entonces, esa es una parte que nos toca a nosotros, casa adentro, asegurarla, asegurar esta estabilidad regulatoria para que el cultivo para el cultivo y la industria como tal, pueda terminar de despegar, ¿verdad? Claro. Entonces eso es muy, muy importante tener en cuenta. Mira, el cáñamo al corto y mediano plazo podría ser en Ecuador agroindustria, industria del papel, podría ser plástico, podría ser bioplástico, podría ser biocombustible, podría ser, a ver, ¿qué más? Materiales de construcción para viviendas, podría ser materiales de construcción para carros, inclusive. ¿Y por qué no, mirando con optimismo al futuro, ayudar en nuestra balanza comercial para dejar importar algunas materias primas como el papel, que actualmente representa para el país aproximadamente 200 millones de dólares al año, imagínate, si hablamos del tema celulosa, ¿verdad? Claro. Entonces, esto es muy importante, o sea, no sé si todavía la industria está viendo la importancia de lo que están haciendo en el Ecuador. Claro, y Como yo decía, el cáñamo es considerado el acero verde. o sea, el acero verde, el oro verde, le han puesto muchas formas de llamarlo, ¿no? Pero si tú me preguntas si hay una magia, no hay tal magia. Para que tengas idea, solo en el 2019 el sector del cannabis generó en Colombia un promedio de 17.3 empleos agrícolas formales por hectárea y podría generar más de 7.700 empleos para el 2025 y más de 27.000 empleos para el 2030 en Colombia. Eso es la estimación de Colombia. En Ecuador todavía no tenemos pensado en esa cifra, pero sí sabemos que ya estamos generando fuentes de empleo y que si es que esta industria sigue despegando y sigue avanzando, podemos ser mucho más que Colombia. ¿Por qué no? Si tenemos todas las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Claro. Ahora, Javier, ¿por qué piensas tú que existe todavía una cierta reticencia o un cierto temor a este filamento de esta industria?
¿cuáles podrían ser los saltos de la ley que se podrían dar, que podrían confabular en contra de una industria que apunta a ser muy prometedora? Bueno, lo primero para esta industria y lo más importante es que los actores y las partes interesadas, no solamente desde la parte regulatoria, sino también los inversionistas y todos los que estén interesados entiendan claramente la diferencia entre lo que es el cáñamo o el cannabis no psicoactivo y lo que es la marihuana. Me da mucha tristeza ver cómo en algunos chats de profesionales inclusive siguen confundiéndose estas terminologías, ¿verdad? Y meten al cannabis, lo meten todo en la misma funda, podemos decir de alguna manera. Y esto es como que si mañana nosotros querramos meter a todos los cítricos en una misma funda y digamos que el limón, la mandarina, la toronja y la naranja son lo mismo. Pero yo te pregunto algo, Clever, si tú mañana pones una semilla de naranja, podrás cosechar toronjas o mandarinas. Tú miras, bueno, si le injerto, sí. Pues bueno, acá no se puede injertar. Si tú mañana siembras una semilla de cáñamo, vas a obtener una planta de cáñamo. Si tú mañana siembras una semilla de marihuana, vas a obtener una planta de marihuana. Así de sencillo. ¿Que son cannabis? Sí, son de la misma familia, pero son completamente distintas por su composición química. Mientras la una tiene un alto contenido de cannabidiol, que es el CBD, que es la sustancia muy apetecida por la industria del bienestar, ¿verdad? La industria inclusive farmacéutica para aliviar dolores, para aliviar muchas dolencias. Es muy bajo en el tetrahidrocannabidiol, que es básicamente la sustancia que produce ese efecto psicoactivo o psicotrópico, podemos decirlo de alguna manera, porque psicoactivos son todas las sustancias que actúan sobre tu sistema nervioso central, pero aquellas que te controlan de alguna manera tu comportamiento pasan a ser psicotrópicas, ¿verdad? En este caso, el cáñamo o el cannabis medicinal no es psicotrópico. ¿De acuerdo? Es alto en CBD, que es una sustancia que te produce, sí, muchos beneficios al organismo y está full demostrado. Yo en esto no voy a pasar el tiempo porque básicamente solamente cualquier oyente de este programa necesita poner en Google cannabis y póngale usted lo que usted quiera, ¿verdad? Póngale cannabis para el Parkinson, cannabis para lo que usted quiera ponerle y le va a salir no menos de unos 200 o 100 papers y trabajos de investigación serios referente a cualquier dolencia. En cambio, la marihuana tiene muy poco CBD, ¿verdad? Y tiene muy alto contenido del THC, que es el tetrahidrocannabidiol. Por lo tanto, sigue siendo controlado no solamente a nivel de Ecuador y regulado y prohibido a nivel de Ecuador, sino también a nivel federal en los Estados Unidos. Eh, y sigue siendo usado, sí, algunos países ya lo han ido despenalizando y ya sigue siendo usado como uso adulto o uso recreacional. En el caso del cannabis, el cannabis no psicoactivo o el cáñamo, este producto es legal a nivel federal en los Estados Unidos y es considerado en Ecuador, inclusive muchos productos de CBD son considerados inclusive nutricionales, son considerados como productos de uso esencial o uso diario. Eso es como que tú mañana me vengas y me digas, Javier, necesito que me recetes cuánta granola me voy a comer. Yo te digo, ¿sabes qué, Clever? Cómete todas las que quieras porque no te va a hacer nada. El CBD tiene esa misma categoría en algunos productos en Ecuador por ser tan amigable, por ser tan beneficioso para la salud. Claro, bueno, precisamente sobre la parte que tú hablas de la regulación respecto, o sea, la diferenciación entre el CBD y el THC, hay recientemente apareció una noticia respecto a que la DEA afirma que los productos de THC o los derivados del cáñamo sí estarían como considerándose como sustancias controladas. Obviamente toda esta información la tienen que tener muy clara o muy definida los inversionistas para evitarse conflictos o metidas de pata, como podríamos decir comúnmente, y evitarse tal vez un traspiés en la industria. Claro, estoy de acuerdo contigo, por eso hay que entender bien la industria, hay que entender bien las regulaciones. Y si tú me preguntas, a mí el otro día me encontraba con unos amigos agricultores y me decían, ingeniero, pero ¿qué pasos debo seguir si hoy quiero dedicarme al cultivo del cáñamo? Entonces yo le decía, a ver, ¿quieres que te diga la verdad? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Primero, infórmate bien sobre la reglamentación. Es clave conocer bien las reglas del juego, qué necesitas, cuál podría ser un área mínima, cuál parte legal es neurálgica cumplir antes de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y segundo, lo que tú me acabas de decir, o sea, ¿qué vas a cultivar?
Entonces, dependiendo de qué vayas a cultivar, tienes que saber qué material genético vas a usar. Y dependiendo de qué material genético vas a usar, tú ya vas a conseguir material certificado a nivel internacional que ese material genético tiene tal composición química. Entonces, tú ya vas a saber de antemano con qué tipo de material genético vas a entrar a la industria. En este caso, para Ecuador, un material genético con menos del 1% de THC, que es lo que la legislación hoy en día no los permite. Exactamente. Muchísimas gracias, Javier, por la información. Realmente me comprometo a seguir tocando el tema dentro de nuestro programa de noticias del sector banano. Estamos seguros que muchos de los inversionistas del banano también pueden estar interesados pues, en este filón productivo, dadas las promesas que existen en el mercado o la demanda para este tipo de productos. Te dejo con tus últimos comentarios. Bueno, Clever, yo lo que te puedo decir es que esta industria no tiene techo. Basta ver cómo las regulaciones han ido evolucionando a su favor en toda Latinoamérica y hoy ya no solo es Uruguay, Colombia, Ecuador, sino también Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y otros países donde la legalidad de la industria va ganando espacio en lo agroindustrial, terapéutico y medicinal, incluso en el uso adulto o recreativo en algunos casos, ¿no? Tenemos la ventaja de poder aprender, Clever, de quienes se adelantaron y hacer cambios estratégicos que nos permitan utilizar esa información y experiencia a nuestro favor. En la toma de decisiones a pequeña o gran escala, siempre debemos analizar con mucho cuidado nuestro entorno, vecinos de Latinoamérica en general, así como modelos exitosos de los que podamos hacer benchmarking. Mira, solo tomando como referencia el CBD, no hay duda que estamos frente a un boom. Su crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, Clever. Hay revistas como Expansión que han publicado estimaciones de crecimiento en las ventas de CBD en Latinoamérica desde el 2020 al 2028 y prevén que va a haber un 7.800% de crecimiento en, CBD, en lo que son ventas de CBD. Y esperan que esta industria solo al 2028 venda más de 12 billones de dólares, ¿verdad? Entonces, imagínate una industria que venda 12 billones de dólares. Para que el Ecuador alcance una real competitividad productiva y mejore su impacto en la región y en el mundo, se debe continuar facilitando y simplificando trámites en la gestión pública, por favor, y desarrollar estrategias de competitividad que potencien la cadena productiva. No me cabe duda, Clever, que al mediano plazo volveremos a estar sentados en este programa, Dios quiera, analizando el crecimiento de esta industria en Ecuador y viéndola consolidarse como uno de los principales clústeres, generando cientos o miles de fuentes de empleo, aportando el desarrollo de comunidades y regiones y moviendo de manera importante la aguja de la economía. Por favor, Clever, quedo a tus órdenes cuando tú me invites. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Muchísimas gracias. Muy buenos días.